¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que todos estén muy bien. Gracias por estar, gracias por escucharme. Vamos a continuar revisando esta nueva herramienta, que es el arreglario, con una pregunta. ¿Cómo vamos a darnos cuenta si vivimos o estamos casadas o casados con una persona emocionalmente inmadura? Comenzamos. En esta nueva historia maestra que les voy a contar, de las cuales estamos aprendiendo mucho, lo más importante que estamos aprendiendo ahora es cómo no se hace. En la historia de Celia, le vamos a llamar así para proteger su identidad, vamos a aprender cómo muchas mujeres pueden salir para no enfermar y para no morir antes de tiempo. ¿Cómo no se hace? Celia no supo salir. Sufrió una serie de enfermedades a muy temprana edad y murió de cáncer de huesos hasta que le llegó al cerebro. Tristemente, ella ansiaba una familia, un padre funcional, una madre madura emocionalmente, y salió de su casa, se casó muy joven, persiguiendo ese sueño que la mayoría de las mujeres tenemos cuando somos jóvenes. Decidió casarse, emigró con su recién esposo a Estados Unidos, tuvo una hermosa niña, pero la inmadurez la hizo tomar decisiones equivocadas, decisiones muy importantes. A su temprana edad dejó esa niña con su primer esposo para irse con otro hombre, una decisión equivocada. Celia en ese momento no sabía distinguir, no sabía leer el comportamiento de esta otra persona con la cual iba o con la cual acababa de decidir vivir y hacer una familia. Señales que nosotros vamos a aprender antes de tomar decisiones, o señales que les vamos a compartir, a enseñar a estos padres y madres futuras que son tus hijos, mis hijos, nuestros hijos. Porque hoy en día la mayoría de nosotros, o una gran mayoría, venimos de otros matrimonios, de ya tener otros hijos, en donde en la familia en la que estamos recientemente o que acabamos de formar, hay tus hijos, mis hijos y los que van a ser nuestros hijos. Y todos ellos están aprendiendo del comportamiento de papá y del comportamiento de mamá. Eso es lo que le pasó a la hija de Celia. La hija mayor se quedó con su padre, su anterior marido. Con su nueva pareja tuvo una hija que hoy en día sufre un cierto grado de autismo, no aprende en la escuela, es insegura, lógicamente, emocionalmente muy inmadura a sus 11 años. Esto todo comenzó porque a la hora de tomar decisiones, de decidir vivir o casarnos con cierta persona, en este caso con otra persona, buscando quién es mejor. La realidad es que estamos viendo hacia allá, pero no estamos viendo hacia acá. Creemos que el problema fue el otro, el que se quedó atrás. Regularmente los hombres dicen, me voy a buscar otra porque esta mujer está loca, él no sirve, no sé qué pasa. Quizá otra persona. En esta búsqueda, Celia no sabía que iba a vivir un infierno en esa relación. Poco a poco, cuando el enamoramiento pasa, que no son más de 3-4 meses, cuando el amor se convierte en cariño, si es amor, en este caso no lo fue, a los 2-3 años, en comprensión, en entendimiento, en educar a tus hijos bien, ella nunca logró eso. Era su sueño, pero no lo logró. Decimos, hacer una familia. Poco a poco el Señor se convirtió en una persona arrogante. Creía que porque Celia era humilde, valía menos. Ella misma, con su actitud, con sus palabras, con su comportamiento tan insegura, tan miedosa, proyectaba ese no valgo, ese soy menos. Él, arrogante, se convirtió en controlador, creyéndose más inteligente,
más trabajador, más proveedor. Ella quería arreglarse, salir a trabajar, comprarse sus cosas, pero sobre todo quería tener un teléfono para poderse comunicar con su hija mayor. Tenía una bebé con ese hombre. Poco a poco él no le pagaba el teléfono, no la dejaba ir a trabajar, no la dejaba hablar con su hija mayor. Y su hija mayor fue creyendo que su madre la había abandonado. Celia me contaba, en esa silla vacía que muchos conocemos, que había veces que tenía que marcarle a su madre a escondidas cuando él trabajaba. Cuando él llegaba, le revisaba el teléfono a quien había llamado, qué textos había enviado. Una persona totalmente narcisista, controladora. Te cuento todo esto para que puedas razonar, discernir cada una de estas señales antes de tomar la decisión de casarte o de vivir con alguien. Si ya lo has hecho, si eres madre, madrastra, te conviertas en maestra. Madrastra, en la reconceptualización de nuestro lenguaje, significa ser madre maestra, no una maltratadora, porque no son tus hijos biológicos. Eso es lo que estamos aprendiendo. Eso es lo que Celia me enseñó. Celia quería que sus hijas conocieran a su familia en México. Vivía en este país donde el hombre no la dejaba ni llamar a su madre, a su familia. Nunca los visitó en 20 años que estuvo en este país. En el 2019, después de todo este maltrato, toda esta sobajación, toda esta humillación, mientras ella no supo leer las señales de que vivía con un hombre emocionalmente inmaduro, controlador, violento. Constantemente se le veía triste, muy delgada, moreteada, o no salía. Así fueron pasando los años. Y esa mezcla de emociones entre miedo, inseguridad, pesimismo, sentirse menos, desesperanza, culpa por haber dejado a su hija mayor, por haber dejado a su primer marido, que no era tan malo como el que tenía actual, pero no sabía. Se excusaba en pensar, bueno, cometí errores, era muy joven, sí. Todos los cometemos. En su mente enredada, viniendo de una familia disfuncional, de un padre alcohólico, de una madre abnegada, sumisa, obstinada, humilde, no pudo discernir, razonar y repensar en una nueva vida. No podía. Su mentalidad la tenía atrapada y sus emociones la controlaban. Iban en completo automatismo, en piloto automático. Pasaron los años y en el 2019 le diagnosticaron cáncer. Primero un cáncer de mama, por lo que ya hablábamos en la emisión pasada. Después le regresó el cáncer, después de su tratamiento de su primera vez. Le regresó el cáncer ahora en los huesos, varias operaciones, prótesis metálicas en las piernas, dolores intensos. Pasaron 4 años más, hasta que en el 2024, después de tanta lucha y viviendo en esa cárcel mental y en ese infierno, realidad, con el mismo hombre, con muchas excusas, por mi hija, porque es su padre, porque nunca he trabajado, porque no sé qué hacer, porque quién me va a mantener. Es decir, sus pensamientos no la dejaban repensar que había una solución. Y era como un loop repetitivo. Cuando yo hablaba con Celia, a través de sus palabras, que es lo que imprime el cerebro de tu pensar, sentir, palabras, para mí era como un espejo. Podía ver qué había ahí adentro, en esa caja que hablamos tanto. Esa es su historia, esa era su caja negra, la cual nunca se pudo encontrar. No la pudo encontrar ella misma. ¿Cuál era esa estructura psíquica, psicológica, toda esa disfunción emocional, toda esa irregularidad que no pudo dominarse, gestionarse ella misma y decidir? Es decir, ese rethinking no fue posible. Ese cambio no pudo ser en su vida, porque a principios del 2025 se fue. Su mayor preocupación de Celia era su hija menor. Su hija menor era dependiente de ella para llevarla a la escuela. Una niña que a pesar de su edad era muy inmadura, con autismo, por haber escuchado, por haberle dado el ejemplo 10 años de su vida, los más importantes en una niña, en un niño. Esos gritos, esas peleas que la niña escuchaba. ¿Por qué? Porque además vivían en un 4x4, en un cuartito donde todo se ve, todo se escucha y la niña absorbiendo todo. Así es como nos damos cuenta cuáles son las señales de una persona controladora, maltratadora.
A veces le llamamos narcisista, la psicología a veces le llama sociópata, psicópata, pero hay señales al principio que uno debe de aprender a observar antes de tomar la decisión. Cuando uno debe de saber aprender y observar, es un rethinking. Antes de tomar una decisión tan importante, tenemos que repensar. Y aquí estamos aprendiendo las habilidades, desarrollando las habilidades que se deben de tener para poder ver, darte cuenta de esas señales. ¿Qué me enseñó Celia? Me decía, Beth, no le hagas como yo. No eduques a los hijos que no son tuyos biológicamente, como muchas madrastras lo hacen. No cometa los mismos errores, era su frase favorita principal. No cometas los mismos errores que yo. Con todo este background y todo este conocimiento y estudio que yo ya tenía de mí misma, yo era como una esponja. Lo retenía y lo escribía y lo documentaba todo. Como no se hace. Lo mismo sucedió cuando te conté la historia de mi padre, que enfermó de diabetes a muy temprana edad y que murió a muy temprana edad, después de una gangrena. Envenenado en su sangre es la gangrena. Esta negatividad, de este coraje, de esta rabia, de este revoltijo emocional del que nuestros padres, nuestros abuelos no pudieron salir. La maestría personal es para que podamos aprender cómo no se hace a través de los demás. Somos una sociedad, un grupo, una comunidad que experimentamos, convivimos con los demás y que deberíamos de aprender de ahí. Nos enseñan todas estas historias que te estoy contando, inclusive la mía que te contaré enseguida. ¿Cómo no se hace? ¿Cómo no enfermar? ¿Cómo no morir pronto, antes de tiempo? Eso es lo que me enseñó mi padre. ¿Cómo no morir antes de tiempo? Pero en aquellos tiempos yo era muy joven, no veía, no observaba, no tenía autoconocimiento de cómo funciona la caja, el cono, para que el cimiento enferme, que es el cuerpo. Ellos no sabían, yo no sabía. Celia no sabía. No nos enseñan eso en la escuela. Nadie nos lo enseña. Venimos a experimentarlo y aprender, aunque el precio sea ese, perder a los seres queridos, como padre, como madre, hermanos. En el caso de mi hermana, por ejemplo. En el caso de mis hermanos que tienen diabetes, casi todos. Y yo siempre me he preguntado, desde que era muy joven, ¿por qué la gente enferma? Como te conté en la historia de mi padre. ¿Por qué mi padre enfermó a tan temprana edad si parecía que lo tenía todo? Como te muestro aquí, en estas imágenes, y que ya hemos estado viendo, primero hay que desarrollar la habilidad de la autoobservación. Aquí en el cuadrante de la conciencia, ser consciente de lo que estás sintiendo. Acá, al noroeste de tu cerebro, en esto que es la neocórtex, corteza frontal, el lóbulo frontal, donde primero percibimos, captamos información, ya hemos hablado en la maestría de la mente, aquí estamos en la maestría emocional, capturamos paquetes de información. La neocórtex lo recibe a través de los sentidos, hemos hablado de los sentidos, el oído, en el lóbulo temporal, la visión, en el lóbulo occipital, y la neocórtex, que es por donde tomamos esa información del ambiente, de lo que vemos, de todo lo que experimentamos, del contexto allá afuera, y lo procesa el cerebro. Desde ahí tenemos lo que es la conciencia emocional, y esa conciencia tiene una herramienta que se llama mente. En este otro lado del cerebro, tenemos dos hemisferios, que es el izquierdo, el derecho. Tenemos aquí al noreste la mente. En el lado de la conciencia tenemos todas estas señales que tenemos que aprender a observar. Cuando una persona, si ves en lo que es la conciencia emocional, una persona que está bajo alto estrés, como en el caso de Celia, tiene mucho miedo, se siente humillada, controlada, porque la mente del otro, si lo ves ahí, es reactiva, una persona controladora. Esto te da una pista para ver si el otro es violento, si el otro es controlador. Cuando convives, supongamos en el noviazgo, conozco parejas que son novios y que el hombre, antes de casarse, le dice: no te pintes, no te vistas de tal manera, no vayas a esa fiesta, si vas te termino, aguas. Todas estas emociones que tenemos en lo que es la conciencia, es decir, darte cuenta de,
Aquí está la autoobservación. Acá en la mente es donde vas a razonar y dilucidar, es decir, para, en silencio, piensa. Ok, esta persona con la que estoy teniendo problemas, no estoy segura si será el padre de mis hijos, no estoy segura si será la madre de mis hijos, no estoy seguro si es la mujer adecuada. ¿Por qué? Porque es celosa, me controla, porque a veces me grita. Cuando discutimos, habla encima de mí, no me deja expresarme. Típico. Nunca tiene la culpa. Siempre quiere tener la razón. Me hace sentir culpable, decimos. No, no te hace. Te sientes tú. Ese es asunto tuyo. El asunto de él es que tú tienes que ver cuáles son sus issues, sus problemas, sus cosas mentales. Te controla, te cela, te checa el teléfono, no te deja vestirte como a ti te gustaría, no te deja que tengas amigos, no vayas a visitar a ciertas personas, tu familia, nunca va contigo, se enoja por cualquier cosa. Vamos aprendiendo a dilucidar, a desgranar, a razonar, a repensar cada una de estas emociones, de estos pensamientos que le dan cierto comportamiento a la otra persona con la cual nos vamos a relacionar o nos estamos relacionando. Entre lo que es el cuadrante de la conciencia y lo que es el cuadrante de la mente, dentro de esta caja que es cerebro, como lo puedes ver aquí en estas imágenes, vamos a ver que esta persona está en un altísimo estrés. Hay varios tipos de estrés. En este caso, un estrés malo, le vamos a llamar, así más o menos lo conocemos. Hay estrés malo y estrés bueno. Luego se van unas subdivisiones de las cuales vamos a hablar en otras emisiones. Si esta persona está en un estrés, supongamos el nuevo esposo de Celia, si él vivió en un entorno, en una realidad, familia disfuncional, obviamente es emocionalmente inmaduro, sus padres no le enseñaron con el ejemplo, no supo cómo gestionar y tiene todo ese revoltijo, esa desregulación emocional y ese basura mental que le está obstruyendo. Eso es igual a un altísimo estrés psico-neuro-emocional. Por eso le da ese tipo de comportamiento. En el caso de Celia, que igual viene de una familia de un padre alcohólico, de una madre abnegada, sumisa, que no trabaja, que se tiene que quedar por sus hijos para que los mantenga el hombre, mientras sus hijas, las hermanas de Celia y Celia, absorbieron absolutamente todo eso. Mientras los hijos hacen mímica o copian el mismo comportamiento del padre y serán violentos y maltratadores de mujeres. Eso es típico en los países como México y otros países de Latinoamérica. Venimos de ahí. Esa es nuestra cultura. En mi caso, tuve que emigrar de mi país con un bebé en brazos por esta misma situación. Aquí te muestro en esta imagen cómo empezó mi proceso de rethinking. En silencio y lloraba y decía, pero si yo le hago la comida, le tengo la casa limpia, ¿por qué me grita? ¿Por qué me ofende? ¿Por qué me pega? ¿Por qué me humilla? Hasta que llegó el punto en que tenía yo un bebé de 6 meses y me maltrataba y me pegaba y yo tratando de proteger a mi hijo. Fue entonces aproximadamente cuando mi hijo tenía 1 año, un poquito más, decidí emigrar. Aquí te muestro cómo lo hice. Aquí te muestro a muy temprana edad cómo es que tomé la decisión de salir. Cuando dije, yo no quiero que mi hijo sea un violento maltratador como su padre. Te voy a contar a detalle cómo salí. Cómo es que en ese enredo y esa emocionalidad pude tomar la decisión. Una decisión que era de vida o muerte para mí o para mi hijo. Te la contaré en la siguiente emisión. Estamos aprendiendo cómo no se hace. Te voy a enseñar cómo no se hace cuando yo decidí casarme con ese hombre. Cómo no se debe de hacer si tú vas a casarte pronto. O si vas a decidir tener otro marido, otra pareja, antes de que nazcan tus hijos. Hacia allá vamos. Reeducando, primero actualizándonos nosotras, y reeducando a una generación futura, que son tus hijos, mis hijos, nuestros hijos. Te contaré la historia de Beth, cuando a los 25 años salió de su país con un bebé en brazos. ¿Cómo le hizo? Tan humillada, tan sobajada, tan maltratada. ¿Cómo se le hace para salir de ahí? ¿Cómo se le hace para desarrollar la habilidad del rethinking y cambiar tu vida? La tuya y la de tus hijos. Nos vemos en la próxima. Tengas un buen día. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por escucharme. Hasta la vista.